Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué placer. Anita Campio en La Cultura Cura. ¿Cómo estás, Anita? Pues muy bien, acá desde Playa del Carmen, Mariel, con un saludo muy cariñoso para todos tus oyentes y para todas las personas que nos hacen el favor de conectarse con nosotros, porque vamos a hacer una presentación de la cultura cura. Fíjate que hay cada vez mayor relevancia, Mariel, de que necesitamos conocer nuestra historia, necesitamos conocer qué es lo que ha pasado antes para entender qué es lo que está pasando ahora, porque hay tanto material a presentar el último de los programas que hemos hecho para celebrar la independencia de Centroamérica, de todos sus países, así como por México, porque están en la misma fecha del 15 de septiembre de 1821. Muy bien. ¿Te parece bien? Me Vamos a encanta. comenzar Estoy viendo que vamos a hablar Nicaragua. de Nicaragua. Entonces, Fantástico. ah, así es, están viendo aquí el mapa de Nicaragua y es muy interesante su bandera porque se parece mucho a las banderas de todos los países eh, de Centroamérica. Quiero irme un poquito hacia atrás, pero ya no sé cómo irme para atrás. Entonces, aquí tenemos dos mapas. Tenemos el de Nicaragua ahora moderno de mano derecha y el de Nicaragua antiguo, donde nos da todo el área donde existían sus etnias originales, su raíz, su esencia. De eso queremos hablar un poquito también. Entonces, tú puedes hacer para que pase la siguiente, porque no sé dónde hacerle. Con el, Tenemos una población en Nicaragua de 130.000 kilómetros cuadrados y una población actual en el 2020 de 6 millones de personas. Entonces, como vemos, pues es un país bastante grandecito. No es como El Salvador, que es pequeñito, le llaman el pulgarcito de Centroamérica a San Salvador. Entonces, Nicaragua nos da, ya encontré. Aquí tenemos que los chorotegas fueron los primeros en llegar a esta área. Fíjate que venían ellos, esta etnia venía de México, Mariel. Entonces es muy interesante ver cómo nuestros países están conectados en sus raíces. Todos somos lo mismo realmente. Venimos de esas mismas raíces. Y aquí tenemos un mapa donde nos enseñan que fue del área olmeca, del área de Tabasco y Veracruz, donde iniciaron su peregrinaje hacia Nicaragua. Entonces, aquí los vemos ahora de una manera ya más moderna, que están haciendo mucha artesanía con cerámica. Aquí los tenemos honrando lo que es la comunidad. Y desde un principio la región del Pacífico en Nicaragua, pues desde hace 400 años, es su región principal y fue la primera en ser explorada, porque ahí se asienta la mayor parte de la población y ahí se aprovechan todos sus recursos. Es la región con mayor desarrollo económico y social. Entonces nos vamos ahora a ver a otra etnia que se llaman los sumos. Aquí tenemos cómo se ven los sumos en el momento presente. Aquí tenemos a las garífunas que ya habíamos visto porque todas estas etnias, como estamos viendo, se encuentran en todos los países, principalmente los garífunas se encuentran en todos los países de Centroamérica. Y luego tenemos a los rama. Ya habíamos visto también algo de los misquitos. Tenemos 7 pueblos indígenas en Nicaragua que se distribuyen con los chorotegas, los cacaopera, los matagalpa, los sutiaba y los náhuatl, naturalmente. Entonces, estamos honrando, trayendo a nuestra memoria todas estas raíces que tenemos. Pasamos al periodo colonial, que es muy interesante porque fíjate que Cristóbal Colón llegó desde 1502, imagínate, ahí en Nicaragua,
Y después, en 1522, un capitán entonces empezó ya a tratar de conquistar. Sin embargo, como todos nuestros países nuevamente estamos viendo eso se repite, llegaron los soldados europeos con epidemias y todos los indígenas contractaron las bacterias, los virus y todos cayeron enfermos. Naturalmente que ya en 1524, cuando llegaron con más soldados los españoles, entonces imagínate que ya los pobres indígenas pues estaban mareados con tanto virus como nosotros ahora que andamos con infección cuidándonos y además se dieron un susto tremendo con todos los arcabuces y los caballos que traían los europeos. Entonces, pues les fue fácil entrar. Eh, Sin embargo, ya cuando empezaron a gobernar Nicaragua, desde 1527 hasta 1550, pues los pusieron a todos los indígenas a buscar oro en los ríos del norte de Nicaragua, donde se morían de hambre y de frío. Otros fueron errados en el rostro, lo cual también es algo que ha pasado con todas las etnias en toda nuestra América y naturalmente vendidos como esclavos. Imagínate que había navíos, Errados como se hace con los animales, ¿verdad? Como como se se hace hace con el con los ganado. exactamente, porque en aquella época no pensaban los europeos que nuestras naciones eran seres humanos, pensaron que éramos salvajes. Por eso es que la historia oficial nos dice que éramos salvajes, porque ellos creyeron que éramos salvajes, pero bien que nos ponían a trabajar. Entonces, nos dicen que por más de... Me encantaría, Anita, que en otros programas hablemos un poco de todos estos mitos sobre el salvaje, sobre los bárbaros, que nos han inculcado y que todavía en las escuelas enseñan desde el canibalismo hasta los sacrificios humanos. Y me gustaría que más adelante desentrañemos estos mitos, todas estas falsas historias. Exactamente, y compaginándolo con toda esta información que nos dan ya otro punto de vista de qué fue lo que pasó cuando llegaron estas personas a conquistarnos, porque siempre hablan de nosotros como salvajes, pero ¿y ellos qué hacían? Estamos también dando información. Entonces aquí nos dicen que durante más de 20 años, 17 barcos mensuales con un promedio de 350 esclavos hacia Panamá, de Nicaragua a Panamá. Y otros 3 barcos viajaban a Perú 2 veces al año. Entonces te das tu cuenta que, bueno, llegaron con ansias de realmente pues trastornar todo nuestro orden. Por eso es que estamos estudiando para curarnos y restablecer el orden, porque a través de cada uno de los países que estamos estudiando nos damos cuenta que después de la independencia, ¿qué es lo que ha pasado? Es un desorden. Entonces nos preguntamos, pero ¿por qué es un desorden? ¿Por qué somos países del tercer mundo? Ah, pues es que ahorita lo que tenemos que hacer es alcanzar ese nuevo orden que ya teníamos, pero ya más moderno, no tenemos que regresar al pasado, empezar a estudiar todo el legado tan maravilloso de ciencia, de psicología, de filosofía de vida, de manera de nutrirnos de nuestros antepasados para poder restablecer ese orden. Puse Una cosa esto un poquito porque algo que mencionaste tan interesante, Anita, sobre la bandera de Nicaragua y de otros países de Centroamérica y de toda América. De hecho, la bandera argentina también es muy similar, es un celeste, blanco y celeste, no es un azul tan fuerte, pero esa bandera, esas franjas de color celeste, blanco, celeste o azul, blanco, celeste, es la franja de la familia Borbón, de los reyes de España en ese momento. Y cuando tuvimos las guerras de independencia, aquí estaba dominando España, pero en España estaba Napoleón. Entonces, al adoptar estos colores, se estaba declarando lealtad a los reyes borbónicos, no al invasor francés Napoleón. Así que por ahí también tenés que fue una independencia entre ellos. A nosotros no nos afectó. ajá, entonces durante toda esa época colonial en que nuestros países estaban sufriendo la invasión, imagínate tú que ahora se habla de piratas
y Walt Disney y Hollywood ha hecho 6 películas, Mariel, de los piratas del Caribe. Y la gente paga dinero para ir a ver a los piratas y morirse de la risa, porque lo hacen todo cómico. Entonces, pero sin la menor idea de quiénes eran los piratas. Los piratas eran los terroristas que ahora conocemos como terroristas de aquella época, porque en cuanto los castellanos, los españoles llegaron a las Américas, pues imagínate, en España, en Europa todos dijeron, ah, hijo, pues vámonos todos a ver qué alcanzamos, ¿no? Entonces querían dominar a que España no fuera la única que llegara. Entonces, para hacer un, un paro a lo que España estaba haciendo, los gobiernos de Francia, de Holanda, ya posiblemente de Portugal, empezaron a pagarle y a hacer corsarios, o sea, guerreros en contra de los buques que salían de todo el área de México y Centroamérica y Sudamérica hacia Europa. Y entonces ya estos países se tomaban el botín, o sea, no tenían ni que llegar a ti y se llevaban todo el botín. Cuando ya los gobiernos no les pagaban para que hicieran eso, entonces se convirtieron en lo que ahora conocemos como piratas. Los piratas ya lo hacían independientemente, eran terroristas independientes. Y entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué se estaban peleando todos de esta manera? Pues porque había de España. Uno era Felipe V contra Carlos VI de Austria. En aquella época, Mariel, en Europa, era un constante a ver quién se hace cargo de tal reino. Se estaban peleando por todos los reinos. Entonces, los piratas empezaron a pelearse y era ya tal desbarajuste de los piratas y en las aguas de mar y en los lugares que estaban explorando y invadiendo, que decidieron en abril de 1713 hacer un tratado de paz. Entonces, en este tratado de paz, Carlos VI de Austria le dijo a Felipe V, mira, te dejo el trono de España, pero yo quiero que tú me des todas tus posesiones en Europa, ¿eh? Y quiero que tú te quedes con el trono y que puedas invadir a todas las Américas, pero nosotros aquí vamos a hacer una nueva geografía de Europa. Cambió la geografía de Europa en ese momento. Entonces, al mismo tiempo, Inglaterra ganó 30 años para transportar esclavos del África a diversos puntos de las Américas. Esto es importante saber. La guerra que existía entre los mismos europeos, que posiblemente estaban muertos de hambre también, por eso lo hacían, porque ¿quién va a dejar su país si está bien? ¿Por qué andaban invadiendo tantos otros lugares, no? Entonces, todo esto estaba pasando. Entonces, vemos aquí la independencia. Vemos que Centroamérica era una capitanía general en Guatemala. Entonces, en Centroamérica, los países no estaban divididos como ahora con las fronteras que vemos, sino que era uno solo, no teníamos todas estas fronteras. Entonces, con España ya fuera, cuando ya vieron los de Centroamérica que España ya estaba saliendo y su poder estaba muy disminuido, entonces Nicaragua y toda Centroamérica decidió anexarse al Imperio Mexicano, que duró nada más 2 años, porque sintieron que podían protegerse con ese imperio. Y entonces ya después de que ya no duró el imperio en México, el 30 de abril de 1838 Nicaragua ingresó a la historia como una república independiente. Entonces, aquí están los nombres de algunos de los próceres de la independencia, que es muy importante conocer, porque ahora conocemos los héroes de la independencia de muchos lugares en Europa. Estamos, ay no, fulano y mengano y de Estados Unidos, ¿y nosotros qué? Entonces, mira, aquí tengo a Tomás Ruiz, una persona nacida indígena que es muy parecido a lo que pasó con Benito Juárez en México. Fue el único nativo en Nicaragua que lo mismo,
Su tío lo ayudó, lo puso a estudiar, entonces se recibió de filosofía, se recibió de muchas cosas y logró ayudar mucho a la independencia de todo Centroamérica. Y también un criollo, que es al único que le dan ahorita más reconocimiento, que es a don Miguel de la Reinaga, que está en uno de los papeles de billetes de dinero de Nicaragua, que es el alma de la filosofía de independencia de Nicaragua. Pero lo que te quiero enseñar es un hombre maravilloso que se llama Rubén Darío. Seguramente tú has oído de él. Es un poeta Sí, extraordinario nicaragüense. Entonces, este poeta, tanto, por ejemplo, El amor eterno ya se me borró todo. fue el poema de... Ahí Ah, dice, ah, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Muy romántico. y oye esto, el eterno femenino puede tornar humano lo divino. Wow. El amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar a un tiempo mismo. Un hombre extraordinario. Juventud, divino tesoro. Esa la Ya conozco. te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Ujú. Y luego el último tú lo puedes leer que está de mano Mi derecha, la táctica, parte ya, arriba. se perdió. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Muy romántico. Algo muy romántico, pero con una visión y con una capacidad artística maravillosa que ha sido reconocido por todo el mundo. Muy importante porque en Nicaragua ha habido tanto desorden, principalmente del orden político, entre dos partidos políticos, como lo vemos en tantos países del mundo, que nos acaparan toda la atención en vez de estar haciendo otras cosas, ya nomás estamos metidos en que el fulano y el mengano y que qué dice fulano y que qué dice... Y es una distracción horrible porque ya no vivimos nuestra vida plena. Pero fíjate que en Nicaragua lo que hacen para la independencia, Mariel, es que comienzan a veces desde el 1 de septiembre y empiezan a hacer bailables, empiezan a hacer mucha festividad y después empiezan a llevar una llama, un fuego sagrado a través de todos los estudiantes que se van turnando en todos los países de Centroamérica y entonces están celebrando todos de esa manera su fuego creador, Wow. su fuego de independencia. Y yo estoy segura que ya en estos momentos en que muchos de nuestros países están despertando a su cultura, a su historia, a tener más interés en sus raíces espirituales, ancestrales, empezamos a voltear a ver ese legado que nos han dejado tan importante, porque no podemos seguir tan distraídos, Mariel, en todo lo que no nos ocupa a nosotros, porque son poderes muy fuertes que ya saben lo que van a hacer y ya saben lo que van a apoderarse y a ganar. Entonces, nuestros países de Centroamérica, México, Sudamérica han estado envueltos en todo eso. Por eso en esta presentación ni siquiera traigo todo lo que es todo ese desorden político que ya conocemos por todos los medios, pero lo que no conocemos es lo que traigo, o sea, nuestras raíces culturales para honrar a esas raíces culturales de Nicaragua, de personas muy queridas que andan por todo el planeta también buscando una mejor manera de vivir, pero que poco a poco nos demos cuenta que aquí en el continente americano hay unas raíces y un legado que podemos nosotros reactivar para poder hacer de este continente lo que ya ha sido hace muchísimos años, porque tenemos una historia muy amplia
y muy profunda. Por eso es que presentamos estos programas de la cultura cura para poder empezar a hacer esa curación. Bueno, exactamente, esto también lo estás presentando en la biblioteca de Poughkeepsie. Hoy viernes es esta presentación de Nicaragua, va a ser más larga, tenés más información para Sí, vamos presentar. a presentar un poquito de más información porque tenemos más tiempo ahí, se hacen muchos comentarios y después vamos a comenzar una clase de 6 semanas para poder empezar a practicar ya algo de esa filosofía de los antepasados que es muy similar en todos nuestros países, que empezamos a conocer, porque ahora pues tenemos muchas ciencias, muchas cosas que vienen con un sentido europeo y está bien, se pueden utilizar todas esas cosas. Y qué bonito sería conocer también paralelamente qué hacían los antepasados cuando tenían un problema, qué hacían los antepasados cuando tenían todo tipo de infecciones. Bueno, pues ya ves que nosotros no teníamos estas enfermedades y nos llegaron todas desde allá. ¿Cómo es que se curaban? Me encanta. Y para, Avanzamos física, vos estás mental. perdón, Anita, vos estás en México, esta clase la vas a dar así online, como has hecho todo desde el comienzo de la pandemia. ¿Cómo uno hace para anotarse? ¿Solamente es para gente de Poughkeepsie, es para gente de cualquier lado? ¿Cómo hacemos para anotarnos en ese taller que estás mencionando de la sabiduría ancestral que vas a comenzar? Sí, pues con mucho gusto se pueden inscribir, lo vamos a dar por Zoom también, porque ahora pues así es como se dan todas las clases y Ujú. tenemos personas de la Ciudad de México, de Puebla, de California, de Nueva York, o sea, se está formando una comunidad digital también y se pueden comunicar y registrarse en conservepyramids.com no, conservepyramids@gmail.com. Si tú me haces favor de Por supuesto que colocar sí, eso en por la supuesto que sí. pantalla Y es para que gratis, puedan, ¿verdad? ¿Es gratis el taller o y hay que es, pagar? y es un donativo voluntario, porque todos estos donativos, Mariel, lo que estamos haciendo ahora es que al mismo tiempo que estamos hablando de los antepasados, de la raíz indígena, fíjate que ahora hay muchas comunidades en todas partes indígenas que siguen sufriendo lo mismo, porque Ujú. nadie le hacemos caso. Entonces ahora nos estamos dedicando con esos donativos que llegan a ayudar a las comunidades aquí en todo el área de Yucatán, de Quintana Roo, porque tú sabes que acabamos de pasar un huracán muy fuerte y tormentas tropicales, las cuales sobrevivimos, nos da mucho gusto porque venía muy fuerte, pero nosotros nos sentimos privilegiados, tenemos una casa, pero hay comunidades que están en muy mal estado y precisamente todo lo que donen las personas va a ir directamente a las comunidades porque necesitamos dar la vuelta, voltear a ver a nuestros hermanos y hermanas que siguen con sus raíces ancestrales. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir ese email que conservepyramids@gmail.com. Lo vamos a poner también en el Facebook y en nuestra página web en Radio Kingston al final del día. Así todos tienen la manera de anotarse el taller. Yo, allá, anotame, Anita, poneme en la lista porque ahí voy a estar. Pues nos dará mucho gusto tenerte y tener a todas las personas que deseen aprender y también invitar a personas de otras nacionalidades que quieran aprender. Inclusive me parece muy importante que personas de Estados Unidos también, las personas nacidas ya ahí, que en México les llamamos gringos de buena manera, pues que también aprendan quiénes son las personas que llegan, por qué llegan, por qué es que llegan estas personas buscando ayuda. Así que, pues la cultura cura, Mariel, es un placer haber estado contigo, haber Igualmente. estado también con Rubén Darío, que nos habla del amor eterno, que es lo que queremos implementar, no implementar sociedades de odio, sino sociedades de amor, como nuestras comunidades de amor, de la armonía. Cuando hay odio, entonces viene el desorden. Entonces, cuando vemos desorden, ya sabemos que hay algo raro. Entonces, hay que irnos del lado del orden.
Así que desde el corazón, con nuestro saludo de Plazo Camati, que viene del corazón, nos despedimos. Plazo Camati, Mariel. La Soca Mate, Anita, muchas gracias. Hasta pronto.